Nueva alerta por la situación que enfrentan los periodistas en México. La Procuraduría General presentó un reporte en el que asegura que 102 periodistas han sido asesinados en los últimos 13 años en ejercicio de su profesión. El informe era entregado por la administración de Enrique Peña Nieto y también establece que solo en el año 2005 22 reporteros han sido reportados como desaparecidos. Durante 13 años en México, las voces de 102 periodistas fueron silenciadas para siempre. Así lo reveló un reciente informe de la Procuraduría General de la República Mexicana, en el que incluye las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión. Según la entidad de la Nación, han sido denunciados múltiples delitos que incluyen amenazas, abuso de autoridad, tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro, robo, lesiones, daño en propiedad ajena, intimidación, allanamiento de vivienda e intervención de comunicaciones privadas. Al parecer, organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas no se equivocan al afirmar que México es una de las naciones más peligrosas para ejercer la profesión, pues en el documento de la Procuraduría se indica que el territorio mexicano es un foco rojo. De acuerdo con la investigación, en los estados de Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Guerrero y Sinaloa se concentran el mayor número de crímenes, pues allí ha surgido el 60.7% de los homicidios contra comunicadores. Aunque el informe destaca que desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, que se originó en julio de 2010, se ha logrado avanzar en la prevención y fiscalización de al menos 60 delitos contra periodistas. Las ONGs aseguran que en México persiste la impunidad. Mientras tanto, el CPJ advierte también que los medios de comunicación mexicanos enfrentan su labor en medio de un escenario de constantes intimidaciones en el que aumentan los casos de violencia. Vamos a saludar a esta hora en Nueva York a Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas. Gracias por estar con nosotros aquí en el informativo de NTN 24. Una buena tarde para usted. Hola, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia en los Estados Unidos, el Caribe y América Latina. Ahí estábamos con una nota de la situación alarmante, esta cifra en México, particularmente 102 muertes en el año, en los últimos 13 años, en el ejercicio de su profesión. Quiero preguntarle yo, y usted que conoce de cerca esta información, ¿cuál es la situación de los periodistas al informar un hecho? No solo en México, sino en otros países donde hay ciertos temas delicados. Hay quienes en estos tiempos prefieren no tocar temas que son delicados, como yo lo califico, y si usted sabe, para descifrarlo mejor, ya que usted es el entrevistado, ¿cuáles serían estos temas? Bueno, sí, evidentemente México vive una grave crisis, no ya de libertad de prensa solamente, no es un problema de los periodistas, este es un problema que está afectando los derechos humanos fundamentales de toda la sociedad mexicana. El derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, son derechos garantizados por la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. De aquí radica el problema, porque más allá de las cifras que son elocuentes por demás, ¿no? En los últimos 7 años han sido asesinados o han desaparecido 50 periodistas en México. Creo que la consecuencia más nociva de este clima de violencia sin precedentes es que los periodistas y los medios trabajan en un clima de intimidación y amenaza permanente en el que, como bien señalaron ustedes, temas que afectan la vida diaria de miles y miles de mexicanos no son informados debidamente, porque los periodistas y los medios tienen terror y no tienen garantías para trabajar. ¿Qué temas son los que afectan la vida diaria de miles y miles de mexicanos hoy? Claramente la violencia en las calles, el tema de los derechos humanos, las violaciones a los derechos humanos, el crimen y la corrupción, la colusión entre autoridad y crimen organizado. Todos estos temas lamentablemente no pueden ser informados porque los periodistas no pueden cumplir con su trabajo porque no tienen garantías. Evidentemente se trata de una sociedad menos informada, y una sociedad menos informada es una sociedad menos democrática, claramente. Señor Lauría, usted acaba de dar un dato, 50 periodistas asesinados o desaparecidos en los últimos 7 años. ¿Cuáles son los niveles de impunidad? Señor Lauría, ¿nos escucha? Me parece que se ha cortado la comunicación. No nos escucha.
Bueno, enseguida retomamos la comunicación. Esta es la noticia que llega desde México. Las alarmantes, por lo menos, cifras de periodistas asesinados en los últimos años ascenderían a 102. Y nos lo estaba diciendo Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas. En los últimos 7 años han desaparecido, han sido asesinados 50 periodistas en México por el ejercicio de su profesión, y además hablaba precisamente de cómo la sociedad mexicana vive desinformada, precisamente porque los periodistas pues no cuentan con garantías para el ejercicio de su profesión y sobre todo para tocar los temas candentes del país. Así es, en México se han presentado este alarmante reporte, 102 periodistas en 13 años. Ha sido este informe entregado por la administración de Enrique Peña Nieto, que también establece que solo en el 2005 22 reporteros fueron registrados como desaparecidos. Además, según las cifras entregadas, hay 541 investigaciones en curso, esto por denuncias de delitos contra la libertad de expresión. Y tú bien lo mencionabas, Eva, vamos a seguirle dando paso a Carlos Lauría, el coordinador del Programa de las Américas del Comité para precisamente la Protección de Periodistas. Le estaba preguntando hace un momento, Eva, y también remito esta pregunta: ¿qué pasa con la impunidad de estos casos que se presentan contra los periodistas? Bueno, ese es un tema que agrava mucho más la situación. El hecho de que la cantidad de crímenes, de asesinatos de periodistas y las desapariciones no se resuelvan en la justicia, que los responsables de estos crímenes no sean procesados, agrava la situación de manera muy seria. ¿Por qué? Porque es una luz verde para los que cometen este tipo de actos, en el sentido que al no recibir castigo, los criminales sienten que pueden seguir con su actividad delictiva porque no van a pagar las consecuencias. La impunidad en los casos de crímenes contra periodistas es un problema global. En el mundo, ¿no?, a nivel global, 85% de estos casos no reciben castigo. Y creo que esto es un problema que tiene que ver con un sistema de justicia sobrecargado, sobredimensionado y disfuncional, que lamentablemente no da respuesta a estos problemas tan serios. Pues Carlos Lauría, coordinador del Programa de las Américas del Comité para la Protección de Periodistas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes.